¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Ah, hola Juan, Carlos, ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿qué tal? Oye, te voy dando pase para que puedas compartir tu Sí, diapositiva. por favor. Ok, Ya. Esperamos 3 minutos. ok.
Muy bien. Pasaron los 3 minutos de espera. Bien, vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre mantenimiento y calibración de piñón Corona de Molinos, el cual estará a cargo del ingeniero Juan Carlos Arce, quien posee vasta experiencia en el mantenimiento de molinos, especialmente en lo que es calibración. Eh, el, el webinar tiene una duración de aproximadamente 45 minutos y los 15 minutos últimos lo vamos a utilizar para hacer preguntas al expositor. Muy bien, Juan Carlos, te doy la posta para que continúes con tu curso, con tu webinar, con la exposición de webinar, por favor. Ok, ¿qué tal, señores? Muy buenas noches. Les saluda Juan Carlos Arce. Disculpen, un momento he tenido un problema con la cámara. Bueno, de repente vamos a continuar con cámara apagada. Bueno, voy a continuar con la cámara apagada porque he tenido problemas. No quiere encender. A ver, un minuto. Un minuto, por favor. Ya acá está. Ok, señores. Nuevamente, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este webinar de Molino de Bolas. Particularmente en este curso que vamos a aprender, que se va a dictar el día 2 de septiembre, vamos a aprender el tema de operación, mantenimiento y calibración piñón corona. Quien les habla es el ingeniero Juan Carlos Arce. Aquí vamos a ver una pequeña reseña eh, de mi experiencia profesional y también académica. Soy ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica del Perú. También tengo una carrera técnica del SENATI. Tengo certificaciones de ensayo no destructivos como partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonido. También tengo certificaciones de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Tiempo de experiencia, aproximadamente 15 años en trabajos de mantenimiento y en proyectos de fabricaciones estructurales. He participado en proyectos tanto mineros como de hidrocarburos en empresas petroleras. A ver, por favor, si podrían apagar su audio, por favor. Los objetivos principales del curso va a ser aprender los conceptos básicos en temas operativos, pero sí de forma ya intermedia y un poco avanzada en el tema del mantenimiento del molino. ¿Qué particularidades nosotros deberíamos de aprender para que nuestro equipo o nuestro molino de bolas esté funcionando de forma eficiente y que no tengamos paradas intempestivas? Como segundo objetivo nos menciona conocer la descripción detallada de los elementos constitutivos. Para que nosotros realicemos un mantenimiento eficiente del molino de bolas, es importante que conozcamos cada uno de los elementos y que si ese elemento, que puede ser tanto, por ejemplo, los revestimientos, el tromel, el mismo casco del molino, no conocemos sus materiales, no conocemos su funcionamiento, vamos a tener problemas operativos. Por eso es importante conocer estos elementos. ¿Qué elementos tiene cada molino? Ahora, nosotros podríamos manejar distintas marcas en nuestra planta. Es importante que conozcamos qué molino nosotros tenemos en el campo, porque si nosotros nos basamos en un molino que hemos trabajado, en el hipotético caso en otra unidad minera, de repente estamos trabajando con este equipo y de repente no hemos revisado específicamente que tiene algún componente que no conocemos y de repente podríamos tener errores también operativos.
Luego que hemos entrado al mantenimiento general de cambio de chaquetas, forros y otros elementos, otro punto importante es aprender la calibración piñón-corona. Muchos de los problemas operativos vienen a raíz de este tema, que nosotros no conocemos cómo hacer una calibración. Aparte de hacer la calibración, no conocemos de cómo nosotros podríamos hacer una inspección de que se encuentre calibrado nuestro piñón corona. Entonces, también es un punto de partida que nosotros vamos a atacar en el curso para que levantemos esas observaciones, si en el caso tenemos errores, y si no lo conocemos, vamos a aprender esos puntos que son importantes. Y como último objetivo nos dice capacitar al participante en el alineamiento de ejes, de eje de motor, reductor y reductor contraeje. En general es el alineamiento de todo el sistema motriz. Ya hemos hecho la calibración piñón-corona. Luego vamos a pasar ese piñón que vendría a ser nuestro contraeje, contraeje reductor, reductor, motor eléctrico. Todo eso también va a depender de cuál es nuestra configuración de nuestro sistema motriz. Entonces, todo eso, lo que les vengo mencionando, es lo que nosotros vamos a aprender en el curso. Aquí, por ejemplo, en el temario que les voy a mostrar, es de cómo está seccionado el curso de molino de bolas, que va a estar particionado en 5 partes fundamentales. Como primera unidad vamos a ver la molienda. ¿Qué comprende la molienda y por qué nosotros en nuestra configuración de molino de bolas, o si nos enfocamos más al sistema que está configurado, el sistema de moliendo, nuestra planta concentradora, por qué nosotros tenemos molino de bolas, chancadoras, en qué momento entra de repente a tallar el molino SAC, porque de repente en algunas minas nosotros tenemos chancado primario, chancado secundario, chancado terciario, hasta cuaternario también se tiene, de ahí entra la parte de molinos. Pero ¿por qué en otra mina nosotros tenemos chancado primario, molino SAC y molino de bolas, ¿no? Vamos a aprender eso, porque hay esas ciertas variaciones de configuración. Entonces, es importante que aprendamos en nuestra primera unidad el tema de molienda. En molienda nosotros, ¿qué vamos a ver? Como primer punto, la molienda en general, la importancia de la molienda, de los minerales, qué vamos nosotros a extraer con la molienda, qué vamos a liberar. Lo que vamos a liberar son minerales. El mineral que se encuentra atrapado dentro de la roca o material inerte, ¿verdad? Para eso también nosotros vamos a estudiar la teoría de conminución, cómo lo vamos a realizar. Esa ya es parte operativa, que es importante que también lo conozcamos. Luego vamos a entrar a la parte de molienda, ya específicamente del molino, qué es un molino, cuáles son los medios de molienda, la clasificación que nosotros vamos a tener, y de parte general vamos a conocer los molinos, su definición, sus partes de molinos, las partes que tienen los molinos, ¿no? Empezando del cuerpo, su sistema de transmisión, sus elementos internos, ¿no? Luego vamos a ver los mecanismos de molienda, circuito de molienda y un diagrama de flujo, de cómo está distribuido eh, el circuito minero en general. Luego que nosotros hemos aprendido en la primera unidad de molienda, vamos a entrar al mantenimiento de molinos, específicamente a lo que nosotros queremos aprender. La primera parte es como que la parte operativa, para qué se ejecuta el molino, qué es teoría de conminución, cómo se aplica, cuáles son las pérdidas energéticas que también se tienen si nosotros tenemos un mal proceso operativo. Entonces, en nuestro segundo módulo vamos a entrar al mantenimiento de molinos. ¿Qué vamos a ver en el mantenimiento de molinos? Vamos a estudiar los revestimientos. Estos revestimientos vamos a conocer para qué sirven, cómo se viene utilizando, cuáles son los medios para que nosotros analicemos en nuestra parada de planta, antes de la parada de planta, nosotros determinemos de los revestimientos que nosotros tenemos en el casco, en el molino, cómo lo vamos a cambiar y qué cantidad debemos de cambiar y por qué. Ahora, para eso nosotros vamos a estudiar los procesos, ¿no?
por medios de medición de espesores láser, son unas técnicas que se vienen aplicando, mediciones también de espesores por ultrasonido, inspecciones visuales y bueno, dentro de eso también hemos incluido la inspección del trunio. ¿Qué consideraciones nosotros tenemos que tener para hacer el cambio de ciertos elementos? Ahora, nosotros tan solo no vamos a analizar que vamos a realizar el cambio, sino el por qué, qué nosotros debemos de considerar para el cambio. De repente tiene poco espesor, de repente tienen algunas variaciones, por qué ha sucedido de repente un desgaste excesivo en un corto tiempo. Entonces, todo eso nosotros vamos a analizar y también cómo nosotros lo vamos a registrar para una siguiente parada de planta. Luego de eso vamos a conocer qué son los packs de levante. Los packs de levante, para qué sirven, cómo se vienen aplicando, que también este pack de levante está amarrado al sistema de lubricación. Vamos a tener sistema de lubricación de alta presión y baja presión. Vamos a conocer cómo está distribuido estos packs. Y bueno, el sistema de lubricación de nuestro molino de bolas, ¿no? Que va a estar amarrado, como les menciono, a los packs de levante. Luego vamos a tener un tercer módulo que vamos a estudiar los engranajes y sistema de transmisión. ¿Por qué nosotros estudiamos estos engranajes y sistemas de transmisión? Para que cuando nosotros entremos a la calibración piñón-corona, conozcamos qué es un diámetro primitivo, cómo nosotros determinamos los diámetros exteriores, diámetro interior, qué es el paso, ciertos detalles que nosotros requerimos, ya que cuando nosotros nos vamos a planta, requerimos de repente requerimos ciertos datos. Por ejemplo, aquí como observarán en la foto, nosotros tenemos los dientes del engranaje, podríamos tener dientes rectos y dientes helicoidales. Imagínense que nosotros solicitamos estos datos al cliente y el cliente que nos menciona, ¿sabes qué? Yo no tengo ciertos datos, tienes que tomarlos en campo. Ahí es donde viene a tallar que nosotros conozcamos cómo nosotros podemos adquirir datos directamente del molino. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a aprender cómo determinar ciertos datos también para calcular cuando nosotros realicemos, por ejemplo, el fondo raíz, determinemos el backlash y ciertas cosas que nosotros lo vamos a encontrar en un manual, pero también nosotros cómo podríamos calcularlo en campo. Entonces vamos a estudiar todo ese tema en el tercer módulo. Como cuarto módulo, ya vamos a realizar la calibración piñón corona del molino, que también está dentro del paquete de mantenimiento del molino. Para eso, nosotros vamos a hacer un alineamiento dentro del cuarto módulo, vamos a aprender a cómo realizar un alineamiento de la corona. De repente hemos tenido problemas operativos, el molino está trabajando de forma ineficiente, ¿cómo podremos inspeccionar previamente para que nosotros determinemos que esta corona está trabajando mal? Vamos a aprender en este capítulo. Luego que nosotros hemos hecho un alineamiento de la corona, ¿cómo vamos a hacer un alineamiento del contraeje? Para eso también vamos a aprender la calibración del juego entre los dientes, también conocido como el backlash. También vamos a aprender la calibración del juego entre los dientes y cabeza de los dientes, el patrón de contacto, piñón corona. Este patrón va a ser utilizando lo que es el azul de Prusia. No, de repente ustedes han escuchado este término que es de un elemento, ¿no? Es un azul de Prusia, es como un tinte. Cuando nosotros vamos a aplicarlo en el piñón, ¿cómo va a ser el contacto? ¿Cuál es el porcentaje que se tiene que transferir del piñón hacia la corona? Todos esos detalles lo vamos a aprender. ¿Y qué cantidad, en qué secuencia, de repente giramos la corona, cómo lo vamos a aplicar? Todos esos detalles de alguna forma lo vamos a hacer de forma virtual, pero ustedes ya en campo lo van a saber aplicar para que verifiquen, luego que ustedes han realizado el backlash, han hecho el alineamiento de su corona, la calibración piñón corona, con este quinto punto, que es el patrón de contacto, vamos a corroborar de forma física si existe un contacto eficiente entre los dientes. Luego que nosotros hemos hecho hasta el quinto punto, vamos a hacer un alineamiento del sistema de accionamiento. Ahora,
eh, vamos a alinear, ya entraría nuestro alineamiento contraeje, caja reductora, motor eléctrico. Entonces, nosotros vamos a alinear todo nuestro sistema de transmisión. En este punto, nosotros vamos a aprender qué técnicas podríamos utilizar. Podría ser una de ellas con el equipo láser o también con reloj comparador. Ahora, vamos a estudiar ahí en ese punto qué particularidades tenemos entre ambos, cómo lo podríamos aplicar y qué ventajas también vamos a tener. Y en el cuarto módulo, como último punto, vamos a estudiar las consecuencias de fallas de desalineamiento y mala calibración. Nosotros, si realizamos una mala calibración o de repente el equipo está desalineado, ¿qué fallas nosotros podríamos tener en nuestro equipo de molienda o molino de bolas? Y como último punto, en nuestra quinta sesión, vamos a hacer una revisión de información complementaria. Para eso vamos a trabajar de la mano con el manual Falk. El manual Falk, ¿para qué nos va a servir? El manual Falk es un manual que nos sirve para hacer la calibración piñón-corona. En ese manual nosotros vamos a encontrar un procedimiento paso a paso de cómo realizar, pero previamente también a ustedes se les van a enseñar ciertas técnicas de cómo interpretar la información del manual Falk, ya que el manual Falk también te indica cómo nosotros podríamos realizar eh, la calibración y el alineamiento si nosotros tenemos corona y piñón nuevo, ya que si nosotros desmontamos ambos elementos y lo vamos a cambiar, o si de repente vamos a hacer corona usada, piñón nuevo. Entonces vamos a verificar qué tolerancias nosotros debemos de manejar en ambos casos. Em, También vamos a revisar, por ejemplo, aquí manuales, por ejemplo, del alineamiento del molino de Mexo, también informes técnicos de trabajos reales que se han realizado en la minera Condestable, minera Volcan, en la minera Antapacay. También se les va a entregar reportes de campo que les va a servir estos reportes para que ustedes puedan implementarlo a sus informes de sus trabajos que ustedes han realizado. En este caso son de las empresas Comesa y, por ejemplo, aquí tenemos un estudio de calibración de molino de una universidad de Chile. Es un procedimiento que se ha aplicado para hacer mejoras de la calibración de molinos, que nos va a servir de repente si nosotros quisiéramos de repente implementar cualquier cambio a nuestro molino. Entonces, todo lo que hemos mencionado es lo que nosotros vamos a estudiar durante 15 horas, en 5 sesiones, 3 horas diarias. Ahora, lo que les he mencionado ha sido de forma resumida porque en realidad es bastante información lo que nosotros vamos a estudiar. Vamos a hacer una forma resumida con lo que respecta del curso. Por ejemplo, para eso, nosotros, para que entremos específicamente al tema de molinos de bolas, que también vamos a tocar lo que son los molinos SAC y de forma breve también los molinos Yearles. De ahí vamos a conocer para qué sirven estos molinos Yearles, qué diferencia también hay con un molino convencional, con un molino de sistema de transmisión. Es importante que siempre que nosotros en cada unidad minera que entremos, verificar cuál es nuestro proceso de molienda, cuál es nuestro circuito. Lo convencional es que nosotros tengamos, por ejemplo, una zona de voladura que va a ser trasladado el material hacia chancado primario. Luego que nosotros vamos a bajar de tamaño de chancado primario, em, por ejemplo, aquí en chancado primario pueden llegar rocas aproximadamente de 1,5 metros o un poco más, va a ser la trituración y lo va a bajar de tamaño, ¿verdad? Entonces, luego, de acuerdo a nuestra configuración de molinos, lo vamos a trasladar ¿a dónde? A chancado secundario y chancado terciario. Entonces, vamos a seguir reduciendo lo que es el tamaño del mineral, ¿verdad? Entonces, luego que nosotros lo hemos bajado a cierto tamaño específico, es trasladado ¿a dónde? A la zona de molienda. Y en molienda, ¿dónde? ¿Qué equipos van a estar? Nuestros molinos de bolas. Luego que hemos salido de molino de bolas, va a pasar hacia el área de flotación, que luego va a pasar a un proceso y vamos a obtener lo que es el concentrado.
puede ser de distintos minerales, ¿verdad? En este caso que estamos mostrando es un concentrado de cobre. Entonces, ¿nosotros por qué le llamamos molinos de bolas? ¿Por qué? Porque estos tambores giratorios contienen lo que son bolas de acero. Ahora, estas bolas de acero que contiene dicho molino, ¿de qué tamaños pueden ser? 3 a 5 pulgadas aproximadamente. Aquí, por ejemplo, observamos un diagrama de proceso de planta. Aquí, como observarán, es casi lo mismo que nosotros hemos repasado o estudiado en el diagrama que estamos observando. Aquí tenemos, por ejemplo, en el punto 2 chancado primario. En el punto uno, ¿qué nos dice? La extracción, la voladura que ha habido en la zona minera. En el punto número 2 chancado primario. Luego que nosotros hemos triturado, lo vamos a pasar mediante una faja transportadora hacia la zona de molienda. Pero acá hay un detalle. Ha habido hay una variación con respecto al diagrama primero que hemos visto. Aquí nosotros tenemos lo que es chancado secundario y terciario. Pero en este caso, aquí tenemos una que nos está señalando el área de molienda. Tenemos lo que son molinos SAC y molinos de bolas. También en el curso que vamos a estudiar o vamos a iniciar el día 2 de septiembre, vamos a estudiar un poco también de los molinos de SAC y qué diferencia nosotros tenemos con respecto a los molinos de bolas y cómo podríamos aplicarlos, qué particularidades tiene, cómo son sus procesos de mantenimiento, que también son muy similares a los molinos de bolas, pero hay ciertos detalles que van a ir variando. ¿Ok? Luego que nosotros salimos de molienda, ya pasa para el área de flotación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una ampliación de la zona de molienda, ¿no? Aquí nos dice planta concentradoras y unidades auxiliares. Aquí nosotros tenemos en la parte delantera, tenemos dos molinos AC y en la parte trasera tenemos dos molinos de bolas. Aquí, por ejemplo, observamos un análisis de circuito de procesos de molienda SAC y molinos de bolas. En este caso, por ejemplo, le estamos presentando dos procesos. Por ejemplo, un proceso convencional y un proceso no convencional. En el proceso convencional nosotros vamos a tener una molienda gruesa y una molienda fina. Ahora, en la molienda gruesa, antiguamente, bueno, ahorita ya como que ha dejado de utilizarse lo que son los molinos de barras. em, y normalmente se están utilizando los molinos de bolas. Ahora, ¿qué variaciones hay entre ambos molinos? La infraestructura, la forma es lo mismo. Lo que cambia es la parte interna, los elementos. En uno llevan barras largas y en el molino de bolas van a llevar lo que son bolas de acero específicamente. Ahora, ¿qué vamos a contener en cada uno de ellos? Tan solo de que con el molino de bolas vamos a tener más finos y con los molinos de barras vamos a tener una molienda gruesa específicamente. Ahora, en nuestra molienda no convencional, ya entraría el proceso de utilizar, antes de adelantarme, la molienda convencional es donde nosotros vamos a utilizar nuestras chancadoras, ¿no? Chancadora, chancado secundario, chancado terciario. Y en molienda no convencional es donde vamos a utilizar los molinos SAC o el molino AG. Y luego entrarían lo que son los molinos, ¿verdad? Los molinos de bolas. Pero no entra el proceso de chancado. Ahora, ¿qué diferencia hay cuando nosotros hablamos de molienda SAC o molienda G? SAC significaría molino semiautógeno porque contiene una parte bolas de acero, un porcentaje, y y el molino AG es molino autógeno, no contiene nada o cero bolas de acero. Para eso también es importante que, bueno, luego que hemos aprendido el proceso de molienda, vamos a conocer las partes específicas de cada zona de que tiene el molino. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, observamos diversas partes del molino de bolas. Por ejemplo, el casco que va a estar dividido, en este caso está dividido en tres secciones, los revestimientos que nosotros vamos a tener en el cuerpo, en las tapas, los puntos de apoyo, los cojinetes, el spock feeder, el sistema de transmisión y muchas partes más. Aquí también nos menciona
La carga de bolas de acero que van a ingresar al molino. ¿Cuál es el porcentaje para que se mantenga un trabajo eficiente? Aquí nos dice de 30 a 35% el volumen. Ah, también, si nosotros tendríamos una carga máxima de un 40%. Ahora, vamos a analizar ya cuando entremos al curso de una forma más amplia por qué ese porcentaje, 30 a 35%, y por qué de repente yo no ingreso de repente un 50% al molino, o por qué de repente no lo dejo en un 20%. Entonces vamos a analizar qué variaciones o qué problemas operativos nosotros podríamos tener si tenemos de forma, de repente con un menor porcentaje o con un mayor porcentaje. También vamos a analizar si tenemos un molino SAC, el molino semiautógeno. El molino, por ejemplo, el molino SAC o semiautógeno tiene un 10% aproximadamente de bolas de acero y un molino de bolas tiene de un 30 a un 35% de todo su volumen bolas de acero. Ahora, ¿por qué uno tiene 10% y otro por qué tiene un 30 y 35? Vamos a analizar todos esos detalles. Y bueno, en este caso también nos menciona el tamaño de bolas de acero, que es 75 milímetros. Ese es un promedio que puede ser de 3 pulgadas y 5 pulgadas. También vamos a conocer, por favor, su audio. También vamos a conocer los mecanismos de molienda. En los mecanismos de molienda nosotros vamos a tener dos mecanismos que se van a presentar en nuestro molino. Va a ser el efecto o el mecanismo cascada y el mecanismo catarata. Pero también hay uno adicional que se agrega, que es el efecto centrífugo, que si nosotros agregamos a nuestro molino de bolas mucha velocidad, que se puede ocasionar y qué problemas operativos nosotros podríamos tener en nuestro molino. Aquí estamos, por ejemplo, visualizando arreglos motrices que puede tener nuestro molino. Por ejemplo, podría tener un arreglo motriz de motor simple a alta velocidad, que aquí, por ejemplo, sería su motor eléctrico, caja reductora y conectado hacia el contraeje. Pero en un motor simple de baja velocidad tan solo vamos a tener un motor eléctrico y conectado directamente hacia el contraeje. Vamos a estudiar esas particularidades o variaciones porque existen. También nosotros vamos a tener arreglos motrices en ciertos molinos con dos sistemas motrices, tanto por ejemplo, aquí como observamos, tanto en la izquierda y derecha, y también motor de doble y baja velocidad, ¿no? Motor doble de baja velocidad. También tenemos algún arreglo motriz que puede ser el en línea o turbotorque conectado directamente y también el motor anillo. Este es el que le digo que es el molino Yearles, que ya algunas mineras en el país ya lo tienen, que vendría a ser que es como que el molino fuera lo que es funcionaría como si fuera un motor eléctrico. El cuerpo del molino trabajaría como si fuera el rotor y la parte externa sería como si fuera el estator. Ya no tendría un sistema de transmisión conectado por piñonería o nuestra corona con nuestro contraeje, ya no tiene estos molinos. Prácticamente se genera un campo magnético. Entonces ya es un avance tecnológico que se tiene actualmente ya en el país. Aquí, por ejemplo, estamos observando lo que son el molino SAC o el molino semiautógeno, em, cómo se viene aplicando, cómo prácticamente qué nosotros generamos en este molino. Aquí nos menciona que el molino semiautógeno es un molino rotatorio, el cual efectúa una molienda aplicando mecanismo de reducción de tamaño, ¿verdad? Aquí nos dice que se va a generar abrasión, compresión e impacto para así obtener un producto de pulpa metalúrgica, ¿verdad? Entonces, estos molinos SAC de alguna forma están reemplazando, de acuerdo al proceso y la capacidad de mina, de algún modo saca del proceso a las chancadoras y entra lo que es el molino SAC. Entonces, todos esos detalles los vamos a aprender y saber aplicar y verificar por qué nosotros tenemos chancadoras
y por qué de repente lo reemplazamos con un molino SAC, que también hay configuraciones que nosotros tenemos el molino SAC, tenemos también dentro de un circuito cerrado, tenemos también una chancadora terciaria. Y luego, claro, de repente si no se cumple el proceso, tenemos la chancadora que va a ser como un reproceso, ¿verdad? Entonces, luego que se cumple, pasa recién al molino. Vamos a verificar todas esas configuraciones que nosotros podríamos tener en Mina. Aquí los efectos que se ocasionan de una forma muy similar, como hemos visto aquí, los mecanismos de molienda, también se aplican en los que son los molinos SAC. Por ejemplo, vamos a tener desprendimiento de la carga, la zona de cascada, la zona del efecto catarata también, ¿no? El impacto que se realiza, la parte de los pies del molino que nos dicen, ¿verdad? Ahora, ¿en qué zona nosotros podríamos encontrar la zona de abrasión, de compresión y la zona de levante? También vamos a nosotros a verificar la forma que tienen los revestimientos. No es tan solo de que los revestimientos que cubren al molino es tan solo para de repente proteger al casco, sino también tienen ciertos detalles que nos sirven también para el movimiento dinámico que tiene el molino para trasladar la carga y hacer el efecto tanto cascada como catarata. Luego que nosotros hemos aprendido todo este proceso, vamos a analizar en qué momento nosotros debemos realizar un cambio de una corona o de un piñón. Por ejemplo, aquí nosotros observamos una imagen del cambio de una corona, pero aquí tenemos, por ejemplo, algunos detalles. Rajaduras, rotura de diente y, por ejemplo, en la imagen número 2 y número 3 ya se está efectuando lo que es el cambio de una corona. Entonces, el procedimiento que también es muy importante para la manipulación del cambio, eh, lo vamos a verificar según el procedimiento, cómo nos indica para hacer el retiro, el montaje, cuando realizamos el montaje en los empalmes, verificar que se encuentre que se encuentre colineal, luego cuando vamos a girar el molino, cómo lo vamos a efectuar. Vamos a analizar todos esos detalles. Luego que nosotros hemos hecho nuestro cambio de nuestra corona, hemos hecho nuestro proceso de alineamiento, viene nuestro proceso del montaje del piñón. Aquí también es muy importante analizar cómo nosotros vamos a hacer el montaje, qué parámetros vamos a requerir para hacer un montaje eficiente y una calibración. Y cuando el molino ya esté trabajando, no presente problemas de desalineamiento también, que es muy importante, porque nosotros podríamos alinearlo muy bien, pero si de repente en el proceso obviamos ciertos pasos, por la misma carga del molino podríamos tener desalineamientos dentro de nuestro molino. Ahora, eh, algo que se resalta mucho en el curso son los procedimientos predictivos. eh, que estos procedimientos predictivos que vendrían a ser chequear nuestro molino durante el proceso y después, después que hemos alineado en el arranque, ¿verdad? Entonces, los procesos que se utilizan y que vamos a estudiar, eh, vamos a estudiar y analizar estos procesos es la termografía, el análisis vibracional y bueno, el alineamiento que también ya lo vamos a conocer dentro del proceso, pero principalmente termografía y análisis vibracional. Nosotros la termografía, ¿cómo lo vamos a aplicar en el arranque? ¿Y cómo vamos a detectar mediante termografía si nuestro piñón se encuentra alineado o de repente nuestro proceso, o pensamos que está alineado, pero está desalineado realmente? eh, Nuestro molino va a girar con la carga y vamos a detectar alta temperatura. Vamos a analizar si las temperaturas están acorde de acuerdo a nuestro procedimiento. Aquí, por ejemplo, visualizamos algunas fallas por desalineamiento, rotura, por ejemplo, fisuras, daños en los engranajes, escamación y rotura también de dientes. Ahora, las imágenes que nosotros estamos observando ya son de elementos que ya han venido trabajando
y que no se han roto en el momento, sino ha sido por la misma dinámica y cómo nosotros podríamos detectar, mejorar, porque lo fácil sería de repente cambiar estos elementos, pero la idea es analizar en qué momento nosotros debemos de cambiar, cómo mejorar el proceso y que no vuelva a ocurrir estas fallas. Porque podríamos cambiar los elementos, pero el problema de repente persiste. Entonces, la idea es eliminar esa falla. Aquí también tenemos, bueno, las fallas, rotura de dientes. Y otra técnica que también se utiliza, luego que nosotros hemos detectado algunas fallas, es el análisis por ultrasonido, ¿no? Una técnica que también que se aplica es para detectar, por ejemplo, si visualizamos una fisura, a qué profundidad y qué tamaño también tiene esta fisura, para verificar si podríamos tener alguna clase de reparación o si de repente es un cambio total. Podríamos de repente analizar como para optimizar costos. Como sabemos, en nuestro proceso de mantenimiento también analizamos lo que son los costos, que es muy importante porque de repente nosotros tenemos una fisura, pero no la analizamos y de repente decimos, no, ya lo cambiamos. Pero de repente no es una fisura que se encuentre muy profunda, no es muy pronunciada, tan solo es superficial, podríamos hacer algún arreglo y no cambiar todo el sistema. Pero también nos va a servir para que nosotros tengamos un reporte eh, y podamos sustentar también nuestro cambio específico de tanto del piñón como de la corona. Y bueno, lo que les había mencionado, las revisiones que nosotros vamos a hacer, una revisión de literatura, de tanto del manual FAL, que nos va a servir para el procedimiento de calibración y alineamiento de la corona piñón. Vamos a analizar también un montaje y alineamiento de molinos según Mexo, que lo aplicaba en la minera Toquepala. Vamos a analizar también una tesis de Chile con respecto a la calibración de los molinos, revisión de informes. ¿Alguna consulta, señores, que tengan ustedes de repente problemas que han tenido operativos, algo que quieran solucionar de repente en sus sistemas? O de repente no conocen los molinos y de repente quisieran incursionar en tema de molinos o algo de repente que no se ha mencionado. Hemos hecho algo de forma breve, pero algo que quisieran de repente ustedes mencionar, resaltar o algo. A ver, por favor, consulta, señores. Buenas, ¿alguna pregunta, alguna consulta con respecto al sistema de molino para nuestro expositor, ingeniero Juan Carlos Arce? Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas Primero, buenas noches, noches. Johnny. ¿Qué tal? Muy buenas noches Habla a todos. Johnny Sáenz desde Colombia. ¿Qué tal, Johnny? Mucho gusto. Gracias, Juan. Una observación. Sí, te Eh, escucho. usted, usted habla sobre lo importante que es conocer los procesos dentro del área de mantenimiento. Claro, Y veo que es muy completa la capacitación. Solamente un detalle que podría sugerir es cómo claro, seleccionar la velocidad crítica de los molinos dependiendo el proceso, porque tenemos, si bien es cierto, una molienda primaria, una molienda secundaria y una remolienda. Sería interesante
dependiendo del proceso, cómo hacer los cálculos pertinentes con relación a la velocidad crítica en un molino de bolas. Exacto. No, sí está muy bien. Eso nosotros de repente no lo he mencionado, pero nosotros lo revisamos. A ver, dame un minuto. Eso nosotros lo revisamos cuando verificamos la velocidad crítica, cuando entramos al efecto cascada y catarata. Nosotros ahí analizamos la velocidad crítica que tiene que tener nuestro molino de bola, nuestra velocidad de trabajo. Ahora, dependiendo el proceso, también nosotros realizamos, damos algunos ejemplos específicos de cómo nosotros podríamos calcular la velocidad que tú mencionas. Pero sí lo mencionamos dentro del curso, ya de forma un poco más amplia. Ok, muchas gracias, Juan, por la aclaración. Sí, no te preocupes, Johnny. Está muy bien. Ese punto es muy importante porque la velocidad que va a trabajar el molino va a depender mucho. Si nosotros vamos a tener de repente, son los mecanismos que menciono, catarata, cascada, y si tenemos de repente, no calculamos la velocidad como nos menciona lo que nos ha mencionado Johnny, Johnny Sánchez, ¿verdad? Eh, ¿qué problemas podríamos tener si le metemos alta velocidad a nuestro molino? Tenemos lo que es el efecto catarata o el mecanismo perdón, el mecanismo centrífugo. ¿Y qué se ejecuta en el mecanismo o el efecto centrífugo? Es que todas las partículas, tanto el material y las bolas de acero, se van a pegar al molino y no vamos a tener ninguna trituración en el proceso. Entonces, lo que vamos a tener de repente es un poco de finos, pero no estamos trabajando de forma eficiente el molino. Entonces, es muy importante trabajar con la velocidad requerida que de acuerdo a nuestro proceso, a lo que necesitamos en el molino. Entonces, eh, está muy bien lo que ha mencionado el compañero Johnny, que lo vamos a tocar, lo vamos a tocar, lo vamos a estudiar y vamos a analizar con cálculos que nosotros podríamos de repente verificar ya en nuestro proceso de molienda, verificar si estamos trabajando con las velocidades idóneas dentro del proceso que estamos trabajando específicamente. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Otra consulta, señores? Otra consulta, estimados colegas. Tengo una Pero consulta. buenas noches. Ah, ya, ya, ¿Qué adelante. tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Quiero, la consulta es la siguiente. En el curso de alineamiento opinión corona, la práctica va a ser desde cero, cómo debemos el correcto alineamiento de la Catalina Claro, o cuál es el vamos, proceso, ingeniero, vamos, para el curso. vamos, vamos a hacer dos ejemplos. Le vamos a dedicar eh, las dos primeras, a ver, más o menos disgregando un poco el tiempo, nosotros tenemos el curso 15 horas, ¿verdad? Entre la primera y segunda sesión vamos a estudiar la parte operativa, ¿no? Los procesos. En la segunda sesión vamos a tocar ya en la parte de mantenimiento, pero sacando al sistema de calibración piñón corona. ¿Para qué? Para que nosotros dentro del tercer día o al cuarto día, lo mucho, pero el objetivo es del tercer día, dedicarle mayor tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros realicemos lo que son ejemplos, ¿no? Ejercicios, ¿no? Realizando desde cero. Si nosotros vamos a cambiar piñón y corona que sean nuevos, ¿cómo vamos a realizar el proceso? Desde cero. ¿Cuál es el proceso de Renault? ¿Qué nosotros debemos o qué vamos a obtener realizando el Renault? ¿Qué vamos a verificar? Las desviaciones axiales y radiales. ¿Cómo nosotros hacemos el giro del molino? Ya sabemos que nosotros lo podemos girar con un sistema hidráulico alterno. ¿Cómo nosotros hacemos el primer chequeo? Obtenemos los datos, analizamos según unas tablas que también se les va a compartir a ustedes. Analizamos, tenemos desviación radial. ¿Cómo vamos solucionando el proceso? Tenemos que enlainar, tenemos que de repente meter gatas, eso lo vamos a analizar de acuerdo a los ejemplos que vamos a impartir. Entonces, todo ese proceso va a ser desde cero. Vamos a comenzar
tenemos desalineamiento, ¿cómo vamos a ir alineando? ¿Qué cantidad que insertar nosotros a cada uno de los puntos? Si nuestro molino sabemos que es una circunferencia, Ahorita, vamos yo creo que vas a tener que apagar tu cámara, graficar. Carlos. Dígame. Creo que vas a tener que apagar tu cámara. No Ah, ¿se sé. entrecorta? Sí, se entrecorta. Ah, ok, ok, no te preocupes. Ya, entonces, como les mencionaba, si nuestra corona tiene de repente 5 metros de diámetro, también es importante que nosotros verifiquemos cuántas estaciones nosotros vamos a tener en nuestro molino. Entonces, cada estación, de acuerdo a nuestro análisis que vamos a realizar, en cada estación, cuánto de enlainado tenemos que hacer. Todo eso lo vamos a analizar dentro del curso. Y luego que nosotros hemos hecho el alineamiento, tanto radial como axial de la corona, luego vamos a pasar al piñón. Todo este proceso que vamos a aprender va a ser desde cero y vamos a realizar 2 a 3 ejemplos. Si vamos a cambiar de repente piñón y corona nuevo, o si vamos a cambiar, o también hacer una inspección de una corona usada y piñón nuevo. Todo va a ser prácticamente como que vamos desde cero, vamos a aprender todo el proceso y vamos también a analizar problemas operativos que se han tenido en alineamiento y calibración del Corona Piñón. ¿Quedó clara la consulta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, no te preocupes. ¿Alguna otra consulta, señores? Yo tenía, ¿Alguna duda que tengan? ¿De repente algo que agregar? Sí, disculpa. Juan Carlos, yo tenía una consulta. Sí, dime, Jesús. En el proceso de calibración de piñón corona, ¿qué parte, qué parte es la más dificultosa y la que te consume tiempo? Bueno, la que en realidad consume más tiempo es el alineamiento de la corona, ya que nosotros en la corona, ya que es un elemento que tiene mayor tamaño a comparación del piñón, nos demanda mucho más tiempo, ya que nosotros tenemos que tener personal en distintos puntos para hacer el destorqueo, el desempernado de toda la corona para comenzar a enlainar. Entonces, para que nosotros tan solo verifiquemos o hacer una inspección de si se está alineado o no, tenemos que girar lentamente todo el molino. Pero antes de eso, nosotros tendríamos que instalar lo que son los relojes, que es algo también importante que vamos a estudiar. A ver, vamos a cambiar a ver, un minuto. Vamos a poner una hoja en blanco, aquí de repente en este espacio. Nosotros cuando tenemos la corona, para nuestro proceso de alineamiento, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos instalar un reloj en el radial y un reloj o dos relojes, hasta tres se pueden instalar en el axial. Ahora, aquí, ¿por qué le llamamos radial y axial? Ahí también vamos a analizar, ¿no? Para que no nos confundamos, a qué nosotros le llamamos radial y por qué le llamamos axial también en esa zona. Entonces, saliendo de esta parte, nosotros en nuestro proceso en instalar relojes tenemos que instalar unas bancadas, porque en el sistema normal nosotros no tenemos. Vamos a tener que instalar unos soportes para instalar nuestro reloj comparador. Ahora, para cuando nosotros instalemos nuestro reloj comparador, también vamos a dedicar un pequeño tiempo en estudiar y cómo tomar nosotros la lectura de los relojes, porque si nosotros no sabemos leer los relojes comparadores, vamos a tener también problemas en nuestra inspección. Vamos a tomar lecturas erróneas y bueno, vamos a calibrar, vamos a comenzar a enlainar de forma errónea también. Entonces, vamos a aprender cómo nosotros leer los relojes comparadores, también cómo montarlos. Realizamos el giro de nuestro molino, verificamos, hacemos una segunda lectura
Luego, si nos piden linear, comenzamos en linear, realizamos un breve torqueo, no torque, sino un ajuste equivalente a un 60% en todos los pernos, realizamos el giro, perdón, verificamos que de repente en ciertos puntos, de acuerdo a las tablas que vamos a estudiar, nos solicita que enlainemos en otros puntos, volvemos a girar. Ahora, se dan cuenta desde el punto que yo les menciono que tenemos que montar los relojes, tenemos que montar unos soportes, tenemos que realizar unos giros lentos, tomamos el apunte, analizamos. Todos esos detalles va sumando por lo menos unos 20 a 30 horas. También va a depender del tamaño del molino que nosotros vamos a analizar. Entonces, yo considero que el alineamiento de la corona es uno de los puntos que nos toma más tiempo que cuando nosotros hacemos la calibración piñón-corona, ya que el piñón se encuentra a nuestro nivel, desaflujamos los pernos, alejamos, acercamos, eso nos demanda menos tiempo, nos puede demandar de repente un turno de repente de 8 horas si fuera complicado cuando ya hacemos la calibración, pero el tiempo que mayor tiempo toma es el alineamiento de la corona. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien. Entonces, señores, disculpa Jesús, ¿querías hablar? Sí, no, quería comunicarles que agradecerles más que todos los participantes a este webinar de- del curso de mantenimiento y calibración Piñón Corona, el cual se va a realizar en ya el curso formal, modalidad online, la próxima semana, del 2 al 6 de septiembre, de 7 a 10 de la noche. ¿Ya? Entonces, todavía tienen tiempo para inscribirse, ¿no? Los esperamos. Ustedes han visto la calidad del curso, la calidad del expositor, ¿no? Y miren, van a aprender muchas cosas para su desarrollo profesional, ¿no? Recuerden ustedes que que esto no es un costo, ¿no? Generalmente ustedes me preguntan, ingeniero, ¿cuánto es el precio del curso o cuánto cuesta el curso? No, en realidad no es precio ni costo, es una inversión, ¿no? Que puede ser a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Porque ustedes saben, inicialmente empezamos como asistente de mecánico, pero capacitándonos nos van a dar la confianza de poder hacer el trabajo, obviamente con la supervisión de un maestro mucho más calificado. Pero ya va a haber un momento en el cual a ustedes lo van a considerar un maestro calificado, van a subir de categoría y van a subir de sueldo. Pero mientras ustedes no hagan esa inversión, no den ese salto, van a mantenerse ahí perfil bajo, ¿no? Mientras sus colegas, los que sí captaron la idea, están invirtiendo y están desarrollando rápidamente. ¿Ya? Así que los esperamos para la próxima semana, en nuestro curso Mantenimiento y Calibración Piñón Corona de Molino. Aunque alguien levantó la mano. ¿Alguien quería hacer una acotación? Buenas noches, ingeniero. Disculpe, para el alineamiento de la corona, hay un programa que se descarga para ponerlos axial y radial y para sacar, ¿cómo se llaman? Las tolerancias. ¿Ese programa también nos va a facilitar o no? Juan Carlos, ¿estás ahí? Sí, sí, mira, nosotros en esta oportunidad en el curso no vamos a estudiar un software específico porque sí hay software que nos sirve, pero en este caso para de forma práctica se les va a entregar una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo que está manejada por Excel. Ahí se les va a entregar, por ejemplo, ya las fórmulas dadas para que ustedes tan solo inserten los datos, las desviaciones que ustedes van a tener tanto en el radial como el axial. También hay software computarizados que se instalan, son programas y todo eso, que también se les puede mencionar para que ustedes ya conozcan y amplíen esa parte. Pero
también de una forma práctica y también lo que más se utiliza en el campo, ustedes desde su celular pueden tener su hoja de cálculo. De repente nosotros vamos girando el molino y tan solo ¿qué hacemos? Ingresamos datos. Tenemos de repente eh, 15 estaciones, ¿no? 15 estaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el reloj radial, tenemos el reloj axial, ¿verdad? En el Ujú. reloj axial tenemos dos relojes. Entonces, ¿qué tan solo hacemos? Ingresamos datos, 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 datos en todos los puntos. Y en la parte última, ¿qué nos va a lanzar? Igual que el programa que hay, ¿no? Hay programas computarizados. ¿Qué nos va a entregar? Nos va a entregar la desviación axial o la desviación radial, ¿verdad? Ahora, esta desviación radial y axial, nosotros la vamos a corroborar en el manual, si está dentro o no de la tolerancia. Luego que nosotros hemos ingresado estos datos, de forma automática también nos va a entregar lo que es eh, cuánto de laina nosotros tenemos que meter en cada una de las estaciones. Entonces, de forma automática ustedes van a tener los datos. No es que ustedes van a tener que Calcular. analizar, calcular y todo eso. Esta hoja de cálculo a ustedes se les va a compartir para que puedan tener los datos de forma inmediata y saber de cuánto de laina de forma milimétrica ustedes puedan insertar a cada una de las estaciones. ¿Ok? Esa parte sí se les va a compartir a ustedes para que ustedes lo puedan aplicar de forma rápida y también sus tiempos de mantenimiento, de alineamiento se disminuyan. Porque sí, en realidad eh, de acuerdo a lo que he participado en distintos alineamientos, inicialmente, también cuando yo inicié en este tema de alineamiento y conociendo, teníamos problemas porque realizábamos los cálculos de forma manual, perdíamos tiempo y lo que necesitamos nosotros ganar en este proceso es ganar tiempo para que porque nosotros dentro del proceso tenemos que alinear la corona, hacer la calibración piñón-corona, tenemos que alinear el sistema de transmisión. Y si nosotros dentro de uno de estos procesos no demoramos, seguimos retrasando lo demás, lo que viene, ¿no? A continuación. Entonces sí, van a tener en esa parte un apoyo de una hoja de cálculo, que bueno, en este caso es de Excel, para un fácil cálculo e instalación de lo que es la corona, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda, señores? Como dijo el ingeniero Jesús, están invitados a participar en el curso. Algo que también resalto es que nosotros enseñamos, por ejemplo, como han visto en el temario, diversos puntos, pero también sus consultas o problemas operativos que ustedes puedan tener en campo, también los podemos analizar en el caso ustedes deseen. Ahora, todos los casos que nosotros analizamos no tan solo son casos teóricos o que nosotros estamos inventando, en realidad son casos reales que se han aplicado tanto en unidades mineras del Perú como en el extranjero. Entonces, la idea es que todas estas fallas que se han venido presentando en diversas unidades, la idea es que a nosotros no nos ocurra o tratar de minimizarlas y tratar de darle solución dentro del proceso de mantenimiento. ¿Y con eso qué ganamos? Ganamos tiempo en nuestros procesos de producción, tenemos menores paradas de planta, también conocemos dentro del proceso si tenemos alguna falla que no hemos captado, analizamos. La idea es analizar cada uno de estos puntos y darle solución en el proceso. En este caso, que va a ser nuestro molino de bolas. Bien. Jesús. Sí, ahora sí. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluido el webinar de hoy, agradeciéndole nuevamente a ustedes por su participación y esperándolos verlos participar en nuestro curso online la próxima semana. Muchas gracias Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, señores. Para la próxima Los espero. semana vamos a tener otro webinar, ¿ya? Y a través de las redes sociales le voy a compartir cuál va a ser el título. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego, cuídense.